Hola hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a leer el capítulo 4, titulado Indigno pero amado incondicionalmente, del libro El despertar de la gracia de Charles Swindoll. El concepto bíblico de la gracia es muy profundo y sus lazos envuelven y transforman la vida. Aunque lo estudiáramos durante una década, no llegaríamos ni cerca de tocar sus profundidades. Nunca llegué a conocer a Lewis Spire Schaeffer, el fundador del seminario donde estudié. Había muerto pocos años antes de que yo empezara mis estudios teológicos en 1959. En cambio, algunos de mis maestros y profesores lo habían conocido muy bien. Todos, sin excepción, lo recuerdan como un hombre de gracia excepcional. Era un magnífico defensor de la sana doctrina y un auténtico modelo de su aplicación a lo largo de toda su vida adulta, especialmente durante los últimos años. Sinceramente, lamento no haber conocido al Dr. Schaeffer. Me encanta la historia que solía narrar uno de mis profesores acerca de la ocasión en que este amado siervo de Dios había concluido su última exposición acerca de la gracia. Era una cálida tarde primaveral del año 1952. El anciano profesor, que durante ese semestre dictó sus clases sentado en una silla de ruedas, se secó el sudor de la frente. Nadie en el aula se movió cuando terminó la clase. Era como si los jóvenes teólogos estuvieran disfrutando lo que habían escuchado, impactados por las percepciones y el entusiasmo del profesor frente a la insuperable gracia de Dios. El anciano deslizó su silla hacia la puerta y cuando estaba por apagar las luces, la clase rompió en un espontáneo y atronador aplauso. Mientras el amado teólogo se secaba las lágrimas, con la cabeza agachada, levantó una mano en alto para pedir silencio. Tenía un último comentario que hacer mientras contemplaba al grupo con una amable sonrisa. En medio del silencio absoluto, habló con suavidad. Señores, nunca durante más de la mitad de mi vida he estudiado esa verdad y recién estoy empezando a descubrir de qué se trata la gracia de Dios. Apenas pasaron 3 meses y este reconocido campeón de la gracia fue conducido a la presencia del Señor, a la edad de 81 años. Son pocas las veces que canto el himno Sublime Gracia de John Newton del siglo XVIII, sin recordar las últimas palabras de ese gigante de la gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas veo ya, perdido, y él me halló. No creo que haya nadie, ni Lewis Spire Schaeffer, ni aún John Newton, que apreciara más la gracia que el apóstol Pablo. Después de haber vivido con el orgullo farisaico, entregado a una cruel brutalidad, incrédulo, fue transformado de celoso perseguidor de la iglesia a humilde siervo de Cristo. ¿Y por qué? Por la gracia de Dios. Escuchemos su propio testimonio. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia del Señor soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos, y así creísteis. 1 Corintios 15, del 9 al 11. Todo lo que llegó a ser, afirma Pablo, se lo debía a la gracia de Dios. Cuando medito en las palabras de este gran apóstol, encuentro lo que podríamos considerar como su credo. Podemos reducirlo a 3 sencillas afirmaciones. De vez en cuando es útil tomar una verdad teológica profunda y multifacética y definirla en términos simples que usamos todos los días. Primera afirmación: Dios hace todo lo que hace por su gracia. La primera declaración de Pablo respecto a que se le permitiera vivir y que fuera reconocido como mensajero y líder era que todo se debía a la gracia de Dios. Pablo merecía la más severa de las condenas, pero en cambio Dios le extendió su gracia. En términos humanos, Pablo debía haber sido
sometido a enormes sufrimientos por todo el dolor y las angustias que había causado a otros. Pero no fue así, porque Dios le mostró su gracia. Eso nos conduce a su segunda afirmación: soy lo que soy por la gracia de Dios. Es como si admitiera: si hay algo bueno en mí, no merezco mérito alguno. El mérito pertenece a la gracia. En nuestra época, en que se enfatizan los logros personales, se recalca en exceso la importancia de lograr las cosas por sí mismo y construir el propio reino centrado en uno mismo. Esta idea de darle todo el crédito a la gracia es un mensaje indispensable. ¿Cuántas personas, al alcanzar la cúspide de su carrera, le dicen al periodista o declaran en una entrevista: soy lo que soy por la gracia de Dios? ¿Cuántos atletas dirían este tipo de cosas en un banquete que se hiciera a su honor? ¿Qué impacto causaría que alguien dijera: no se dejen impresionar, mi fama es el resultado del inmerecido don de la gracia de Dios? Los testimonios como este son rarísimos. Hay una tercera afirmación que parece estar implicada en la declaración final de Pablo: por la gracia de Dios, yo le permito ser lo que usted es. La gracia no es simplemente algo para ser anunciado, debe ser demostrada, compartida, usada como base de la amistad y de toda relación perdurable. Jesús habló de la vida abundante que podríamos disfrutar si reclamáramos la libertad que Él provee por gracia. ¿No sería maravilloso que las personas cooperaran con su plan? No hay duda que se compare con la gracia cuando se trata de liberar a las personas de su esclavitud. Pareciera que algunas personas se podrían comparar a los personajes de una tira cómica del periódico que vi hace poco. Un personaje agresivo y dominante está filosofando con su amigo, que es más callado y pasivo. Con torpeza y sin miramientos, el más fuerte le dice al más débil: si yo estuviera a cargo del mundo, cambiaría todo. Un poco intimidado, el amigo, obligado a escucharlo, le dice: pero eso no sería fácil. Digamos, ¿por dónde empezarías? Sin vacilar, el otro se da vuelta, lo mira a los ojos y le dice: empezaría por ti. Aquí no se muestra la gracia. Usted y yo hemos andado cerca de los asesinos de la gracia que se parecen a este personaje, ¿verdad? Con ese inconfundible rostro que dice no, fruncen el entrecejo y declaran: necesita cambiar, de modo que voy a empezar con usted. Hay algunos que parecen estar esperando la primera oportunidad para enfrentar a alguien. Son desconfiados por naturaleza, negativos, decididos a encontrar cualquier defecto, falla o debilidad sutil e indicársela. Podrían halagarlo en 20 cosas, pero en lugar de eso, tienen una meta esencial, que es la de asegurarse de que usted nunca olvide sus debilidades. Los asesinos de la gracia se destacan en lo que usted debería, que matizan sus consejos. En lugar de alabar, atacan por sorpresa. Jackie Hudson es una buena amiga. Ella es la mujer talentosa que tiene la dudosa distinción de intentar enseñarme cómo esquiar sobre la nieve, y posee las cicatrices que lo demuestran. ¡Qué hermoso modelo de paciencia! Ella escribió un libro llamado La duda, un camino hacia el crecimiento, del cual fue adaptado el artículo Las personas crecen mejor con la gracia, que publicara la revista Worldwide Challenge en abril de 1988. En ese artículo ella ilustra lo que me refiero. La gracia es tierra fértil. La gracia se enfoca en lo que Dios ha hecho por nosotros y nos quita del centro de atención. Sin embargo, es muy fácil pensar que necesitamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios.
como si la gracia no fuese suficiente. Muchos creyentes, me atrevo a decir la mayoría, viven como si cada año fueran a pasar de curso después de rendir examen ante un Dios de gesto severo, que los mira con las manos en los bolsillos de su túnica. No sé por qué, pero probablemente la mayoría de gente imagina a Dios vestido con una túnica, nunca con camiseta, traje de baño, siempre con barba y esta túnica blanca. Con una mirada penetrante dice: bien, Gabriel Castillo, en eso te mereces un 7.5. Y luego: muy bien, Inés, deberías darte vergüenza. No está mal, Ricardo, aunque podría haber estado mucho mejor. ¿Qué imaginación tan herética tenemos? ¿Por qué pensamos así? ¿Quién es el responsable de estas imágenes tergiversadas del Todopoderoso? ¿De dónde sacamos la idea de que Dios está enojado o irritado? Si sabemos que toda la ira de Dios se volcó sobre su Hijo cuando murió en la cruz, ¿cómo podemos pensar así? Más aún, la razón por la que Dios resucitó a Jesús es que estaba satisfecho con Él. Piensa en esto: si el Padre está satisfecho con el pago que su Hijo dio en forma total y definitiva por el pecado, y si nosotros estábamos en Jesús por la gracia que alcanzamos por medio de la fe, entonces Dios está satisfecho con usted y conmigo. ¿Cuánto tiene que vivir un creyente para llegar a creer esto? Quizás el problema radica en que siempre tendremos jefes y pastores y padres que nos digan qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Siempre habrá quienes nos sigan agregando más y más metas que tenemos que alcanzar. Estas personas matan la gracia, aunque no lo sepan, apelando a la culpa, a la técnica de provocar vergüenza y a la manipulación solapada. Prácticamente nos arrastran a la confusión. Dios no lo hace nunca. Él, en cambio, nos asegura que si somos algo, lo somos por su maravillosa, inagotable e inigualable gracia. Y una vez que realmente nos apropiamos de ella, una vez que experimentamos el despertar de la gracia, es sorprendente cómo deseamos compartirla. Nos deleita dejar a otros ser lo que son por la misma gracia de Dios. En un hermoso libro titulado La libertad de la obediencia, Elizabeth Elliot escribe acerca de un joven ansioso por renunciar al mundo y seguir fielmente a Cristo. ¿Qué es lo que debo abandonar?, se pregunta a dicho joven. La autora registra la siguiente respuesta, y al hacerlo ilustra la necedad de tratar de agradar a Dios intentando acatar reglas hechas por los hombres y normas legalistas. ¿A qué debe renunciar este joven? Trate de no sonreír. Para empezar, a la ropa muy colorida. Libérate de todo lo que haya en tu guardarropa que no sea de color blanco. Deja de dormir con una almohada esponjada. Vende tus instrumentos musicales y no comas más pan blanco. Si eres realmente sincero en tu deseo de obedecer a Dios, no puedes darte duchas tibias ni afeitarte la barba. Afeitarse es ofender a aquel que nos creó, es intentar mejorar su obra. ¿Parece absurdo?, pregunta la autora. Luego nos sorprende con la siguiente afirmación. Esta es la respuesta que se daba en las más reconocidas escuelas cristianas del siglo II. ¿No será que las reglas que han sido adoptadas por muchos de los creyentes del siglo XX y ahora XXI resultarán tan absurdas como estas cuando las lean los sinceros seguidores de Cristo de aquí a unos años más? Antes de que nos demos un chasquido con la lengua o nos riamos a carcajadas de estos asesinos de la gracia que operaban en el segundo siglo de nuestra era, deberíamos formularnos algunas preguntas como estas. ¿Qué mensaje le estamos dando a nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios? ¿Qué deben hacer para ganar el ingreso al círculo de nuestro amor incondicional y sentirse aceptados? Debo agregar una pregunta final. ¿Quién nos ha dado el derecho de determinar las reglas por las que deben vivir los demás?
si el gran apóstol no tenía ninguna lista, si él era lo que era por la gracia de Dios, si se consideraba indigno, les puedo asegurar que todos estamos en la misma condición, igualmente descalificados, somos indignos y, sin embargo, amados incondicionalmente por el Padre. Para que haya verdadera madurez, se le debe dar a la gente la oportunidad para crecer, que incluye la oportunidad de fallar, pensar por sí mismos, estar en desacuerdo, cometer errores. Es imprescindible que se corra el riesgo con la gracia, o seremos cristianos atrofiados que no piensan, que no pueden tomar decisiones, que operan en un estado de miedo y sin alegría, porque no conocemos otra cosa sino las demandas y las expectativas de otro. ¿Cuándo aprenderemos? Recordemos que Dios se deleita en elegir a los menos valiosos para hacer de ellos el objeto de su aceptación incondicional. Durante los próximos minutos, dejemos el mundo moderno e introduzcámonos en el túnel del tiempo. Viajemos juntos hacia atrás 3000 años para llegar hasta la época de las antiguas dinastías y los reyes de Israel. Era una época violenta, en la que todos los miembros de la familia de un rey depuesto eran exterminados cuando una nueva dinastía asumía el control. Naturalmente, todos los miembros del monarca destronado tenían sobrados motivos para vivir atemorizados una vez que el nuevo rey subiera al trono. En el caso en el que estoy pensando, el rey Saúl y su hijo Jonatán habían muerto después de una batalla. Cuando David supo de la doble tragedia, le dolió. No obstante, él era el elegido del Señor para suceder a Saúl. Sabiendo que ahora David era el nuevo rey de Israel, los miembros de la familia de Saúl huyeron para tratar de salvar sus vidas, pensando erróneamente que David les daría a ellos el mismo trato que daban los demás monarcas de las dinastías orientales. La escena que se registra en las escrituras es un verdadero pandemonio, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando Jezreel llegaron las noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir, él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Segunda de Samuel 4:4. En el apuro de la huida, el pequeño nieto de Saúl sufrió una lesión que lo dejó inválido. Como no disponía de ayuda médica y no sabía a dónde recurrir por auxilio, el muchachito nunca se recuperó de su caída. Por el resto de su vida quedó inválido de ambos pies. Eso ocurrió cuando el pequeño tenía 5 años, y el relato sagrado no nos dice más sobre él, sino hasta 15 o 20 años más tarde. En 2 de Samuel 9 tenemos un eslabón que continúa con la historia. Han pasado los años. Mefiboset ahora es adulto y tiene un impedimento físico severo. Está inválido de ambos pies. David no solo ocupa el trono, sino que se ha ganado el corazón del pueblo. Toda la nación le canta sus alabanzas. Hasta ese momento su integridad no ha tenido una sola mancha. Geográficamente ha agrandado su reino 10 veces. La fuerza militar de Israel está más fuerte que nunca. Las naciones enemigas ahora respetan a esta joven y poderosa nación. David goza de buena salud y es feliz. Todavía no ha conocido la derrota en el campo de batalla, lo que significa que su mundo inmediato está relativamente tranquilo. Su economía y su diplomacia implican un saludable cambio respecto a los tiempos de Saúl. No solo había comida en cada mesa, sino uvas en todos los viñedos. Es uno de esos raros tiempos de gran prosperidad y paz dados por Dios. Sobrecogido ante tanta bondad y gracia del Señor, el rey reflexiona en todas sus bendiciones. Al hacerlo, debe haber tenido un momento de nostalgia, recordando su antigua amistad con Jonatán, y los recuerdos los mueven a preguntar: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Segunda de Samuel 9:1.
Es una pregunta llena de gracia, que nace del corazón de un hombre agradecido. Aquellos de ustedes que se encuentran en un tiempo semejante en su propia vida, saben que habrá ocasiones en las que reflexionarán así. Usted se remonta al pasado y recuerda con cariño alguna relación simpática, algún individuo que ha jugado un papel importante para que usted llegara a donde se encuentra hoy. A usted le hace sonreír y le gustaría que hubiese una forma especial en que pudiese mostrar su agradecimiento, pero tal vez su amigo de muchos años o mentor esté muerto. Es muy probable que David recordara el tierno momento cuando él y Jonatán habían pactado cuidarse y protegerse el uno del otro sin tomar en cuenta las circunstancias. Primera de Samuel 20, del 13 al 17 dice: si mi padre quisiera hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber y te envío para que vayas en paz. Y que el Señor sea contigo como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, ¿no me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de David diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues le amaba como a sí mismo. Mientras está perdido en sus pensamientos, una luz se enciende en los recuerdos de David. Recordando esa promesa, busca la manera de ponerla en práctica. No quisiera que se le pase por alto la importancia de uno de los términos que usó David. ¿Hay todavía alguno que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Se trata de la palabra hebrea Hesed, a menudo traducida en el Antiguo Testamento como misericordia, amor bondadoso o gracia. ¿Hay todavía alguien vivo en la familia de Saúl a quien yo pudiera mostrar la misma clase de gracia que Dios ha tenido conmigo? Esa es la idea que da vueltas en la mente de David. Me encanta el planteamiento de la pregunta, precisamente por lo que no plantea. No pregunta: ¿hay alguien que merezca? ¿Hay alguien que reúna los requisitos? ¿Hay alguien inteligente que pudiera servirme en asuntos del gobierno? ¿O que tenga un buen físico para incorporarlo a mi ejército? No, simplemente pregunta: ¿ha quedado alguno? Se trata de un deseo incondicional, una pregunta empapada de gracia. Me pregunto si habrá alguien allí. El rostro de David es un rostro que dice sí en este momento nostálgico. Pero algo me indica que el servidor al que hace venir tiene un rostro que dice no. Su nombre es Siba. Escuche su respuesta y perciba el no de su voz. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Segunda de Samuel 9, del 2 al 3. ¿Se da cuenta de que hay un no en su respuesta, aunque en rigor haya sido afirmativa? Por supuesto, Rey David, sé de alguien, pero realmente no creo que tú lo quieras tener por aquí dando vueltas. Verás, es un lisiado, un inválido, no sería adecuado, no es propio de la realeza. Lo que significa, una vez que desenmascaramos el orgullo, ese hombre no es como el resto de nosotros. Me encanta la respuesta del rey David. En vez de decir: no me digas, ¿es muy tullido ese hombre?, lo que responde es: ¿dónde está? Si hay alguno, cualquiera que sea, traigámoslo aquí. ¡Qué gracia! Quizás un tanto sorprendido, Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Segunda de Samuel 9:4. Es interesante notar que el Lodebar en hebreo significa lugar estéril. Podría traducirse como tierra inepta para pastoreo.
Es como si el siervo estuviera diciendo que el hijo de Jonatán vive en un lugar absolutamente desértico, un lugar sin cultivos, un yermo. No hay un instante de vacilación. David ya ha escuchado lo suficiente como para entrar en acción. Se busca a un inválido. Entonces el rey mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: He aquí tu siervo. David le dijo: No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Segunda de Samuel del 9, 5 al 7. Es lógico que el hombre inválido se sintiera asustado al entrar al palacio de Jerusalén. Desde pequeño había tenido que ocultar su identidad para salvar la vida. Nunca quiso ser hallado, y menos por el rey que había sucedido a su abuelo en el trono. Si lo encontraban, su muerte era segura, pero no había forma de negarse cuando David lo mandó a buscar. Antes de que pudiera darse cuenta, ya lo habían puesto en un carruaje preparado para él, y antes de que pudiera creer lo que le estaba pasando, ya estaba delante del rey. Todo esto explica por qué las palabras de David deben haber dejado atónito a Mefiboset. Son propias de David, de su carácter. Cuando el corazón está lleno de gracia, la persona desea liberar a otros del temor, no producirlo. Permítame interrumpir esta maravillosa historia para preguntarle algo sobre Jesús. Aquel que estaba lleno de gracia y verdad, ¿sabe cuál es el mandamiento que repitió con más frecuencia? La mayoría de las personas a las que le hago esta pregunta no saben responderla correctamente. Nuestro Señor pronunció muchos mandamientos, pero este es el que repitió con más frecuencia: no temáis. ¿No es fantástico? No tengas miedo. Naturalmente, la reacción más común de alguien que estuviera parado ante el Santo Hijo de Dios debe haber sido el temor. Sin embargo, Jesús, lleno de gracia, decía cada vez: no tengas miedo. No encaraba a las personas con el entrecejo fruncido, mirándolas de la cabeza a los pies y blandiendo un garrote. Los recibía con los brazos abiertos y palabras reconfortantes: no tengas miedo. Esas palabras son las palabras que David usó para Mefiboset. Están empapadas de gracia. Mefiboset debe haber esperado que le hundieran una flecha en su cuerpo. Con razón dice, tocando el suelo con el rostro ante su rey: «He aquí tu siervo, no tengas temor», le dice David. Pero el pobre inválido no puede dejar de temblar. Es como si David quisiera decirle: «No te hice buscar para castigarte por algo que hayas hecho o dejado de hacer. Estoy buscando tu bien, no tu mal. Quiero darte un lugar de honor, no despedazarte». El secreto del mensaje de David hacia este hombre puede resumirse en 8 palabras. Puedes estar seguro de que seré misericordioso contigo. No se pierda de algo que es muy importante en el mensaje completo de la gracia. David quería demostrar bondad, no por causa de Mefiboset. Ni siquiera conocía el hombre antes de que se encontrara ese día, sino por el bien de su padre Jonatán. Mefiboset todavía no puede creer lo que está sucediendo. Se postró él de nuevo y dijo: «¿Quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo?». Segunda de Samuel 9:8. Al referirse a sí mismo como un perro muerto, se utilizan las palabras más descriptivas que él puede pensar para una criatura desdeñosa, despreciable e inútil. «No soy más que un perro muerto viviendo en Lodebar. ¿Por qué no me dejas solo en mi miseria?». ¿Recuerda cuando usted le dijo lo mismo a Dios? ¿Hace mucho tiempo desde que usted y él se conocieron? ¿O puede que ya lo haya olvidado? Francamente, este
es una de mis historias favoritas del Antiguo Testamento porque su retrato de la gracia es muy poderoso. Aquí hay un hombre que es desconocido, de poca importancia para el rey y cojo de ambos pies. Él no puede ofrecer nada de beneficio para el reino en cuanto a su fuerza física. Hay absolutamente cero atractivo personal, pero David se inclina con gracia. Debido a una amistad con su amigo Jonatán desde hace mucho tiempo, el rey va a otorgarle a Mefiboset los privilegios y beneficios que habría dado a su propio hijo. Rápida y completamente, el rey cumplió su palabra. Vea lo que está a punto de ocurrir, es maravilloso. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que le pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Segunda de Samuel 9:9. Siba debe haber estado sacudiendo la cabeza completamente perplejo. Y tú y tus hijos, tus siervos, cultivaréis la tierra para él, y le llevaréis los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Segunda de Samuel 9:10. En 4 ocasiones se lee en el relato bíblico que el lisiado comería a la mesa del rey. Versículos 7, 10, 11 y 13. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la casa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. Segunda de Samuel 9:13. ¡Qué escena! ¡Qué gracia! Desde ese día en adelante fue bien recibido a la mesa del rey y disfrutó de alimentación continua y provisión ininterrumpida. Sin merecerlo, recibió un amor incondicional. Mefiboset debe haberse sentido aturdido varios días tratando de convencerse de lo que le estaba pasando y de lo que estaba viviendo era una realidad y no un simple sueño. Imaginemos una escena típica varios años más tarde. La campana que anuncia la cena suena otra vez del palacio del rey. Y David llega a la cabeza de la mesa y se sienta. Poco después, Amnón, el inteligente y astuto Amnón, se encuentra a la izquierda de David. La preciosa y elegante Tamar, una encantadora joven, llega y se sienta junto a Amnón. En otra parte del palacio, Salomón camina lentamente desde su estudio. El precoz y brillante y preocupado Salomón. El príncipe heredero se acomoda despacio. Y luego Absalón, el guapo y encantador Absalón, con su hermoso cabello largo, tan negro como un cuervo, que caía hasta sus hombros, se sienta. En esa noche particular, Joab, el valiente guerrero y el comandante de las tropas de David, ha sido invitado a la cena. El musculoso y bronceado Joab se sienta cerca del rey. Después, todos esperan. Escuchan el arrastrar de pies, el tac, tac, tac de las muletas, mientras Mefiboset torpemente encuentra su lugar en la mesa y se desliza en su silla, con el mantel cubriendo sus pies. Les hago esta pregunta: ¿entendía Mefiboset la gracia? Si viviera en la actualidad, yo creo que él podría identificar rápidamente las palabras del himno de John Newton. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Quizás ya haya percibido algunas de las analogías entre la gracia mostrada hacia Mefiboset y la gracia que hemos recibido usted y yo. Encuentro al menos 8 analogías. Número 1. En el pasado, Mefiboset había disfrutado del compañerismo de su padre. Lo mismo sucedió con nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el hermoso huerto del Edén. 2. Cuando ocurrió la tragedia, apareció el temor y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó inválido por el resto de su vida. Lo mismo sucedió cuando entró el pecado. La humanidad sufrió una caída que la ha dejado incapacitada para siempre en la tierra. Número 3. David, el rey, por el amor incondicional que le tenía a su amigo Jonatán, buscó a quien pudiera demostrarle su gracia. De manera similar, Dios Padre, por la aceptación incondicional de la muerte en la cruz de su unigénito Hijo, sigue buscando a quien hacer partícipe de su gracia. Número 4. El hombre lisiado no tenía nada propio, no podía hacer nada y no merecía nada.
Ni siquiera intentó ganarse el favor del monarca. Lo único que podía hacer era aceptarlo humildemente. De manera que nosotros, pecadores sin esperanza y sin mérito alguno, que no merecemos en absoluto el favor del Padre, no podemos sino aceptarlo humildemente. 5. El rey rescató al inválido de su infortunada existencia, llevándolo a un lugar desierto y desolado, a un lugar de compañerismo y honor. Dios, nuestro Padre, ha hecho lo mismo por nosotros. De nuestro lodevar personal de quebranto y depravación, nos ha rescatado para ponernos en un lugar lleno de alimento espiritual cerca de Él. 6. David adoptó a Mefiboset en la familia real y le brindó constante provisión, alimento y bendiciones. Nosotros también hemos sido adoptados como hijos e hijas en la familia de Dios y estamos rodeados de las inefables bendiciones de su reino. 7. La invalidez permanente del nuevo hijo le recordaba para siempre la gracia del rey. Nuestro estado imperfecto nos impide olvidar que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y número 8. Cuando Mefiboset se sentaba a la mesa del rey, era tratado como uno de los hijos de David. Cuando un día estemos celebrando con el Señor, nosotros también seremos tratados como sus hijos. Allí estaremos compartiendo la mesa con Pablo y Pedro, con Lidia y Priscila, con María y Febe, Santiago, Juan y Bernabé, Lucas, con mártires, monjes, reformadores y evangelistas, con directores, profesores de seminarios, pastores, misioneros, escritores y estadistas por igual, sin diferencia alguna de rango o título, sin ninguna consideración especial por los logros más elevados. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros merece nada. Todos somos indignos, todos somos lisiados. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Toda nuestra alabanza será por aquel que vino y murió, que resucitó y vive para siempre. Su nombre es Jesús, su mensaje es gracia. Son pocos los que le han descrito tanto a él como a su mensaje con más claridad que John Bunyan. Oh Hijo del Dios bendito, que gracia se ha manifestado en tu condescendencia. Fue la gracia que te hizo descender del cielo. La gracia te despojó de tu gloria. La gracia te hizo pobre y despreciable. La gracia te hizo soportar esas cargas del pecado, esas cargas de tristeza, increíbles cargas de la maldición de Dios que son indescriptibles. Oh Hijo de Dios, la gracia llenaba tus lágrimas. La gracia fluía de tu costado con tu sangre, la gracia salía con cada una de las palabras de tu dulce boca, la gracia se manifestaba cuando el látigo te hirió, donde las espinas te picaban y donde los clavos te atravesaban. He aquí la gracia, gracia para hacer que los ángeles se maravillen, gracia para hacer a los pecadores felices y gracia para asombrar a los demonios. Cuando estamos reunidos con el pueblo de Dios en esta gran fiesta de bodas del Cordero, el mantel de su gracia cubrirá todas nuestras incapacidades y limitaciones.